Plutón está entrando en Acuario y esto lo que marca un poco es un cambio de época. Es un tema súper rico, es un tema muy interesante que hay un montón ya de material para ver, de videos, de posteos y de un montón de astrólogos y astrólogas que analizan la temática en términos más colectivos, políticos, económicos y sociales. Pero a mí me parecía interesante hacer hincapié en cómo y quiénes lo van a sentir en términos personales y sobre todo en un plazo más corto, porque pensemos que Plutón va a estar recorriendo el signo de Acuario durante 20 años, pero hay personas que lo van a sentir como un movimiento más claro en un plazo más corto. Las personas que tengan Sol, Luna o Ascendente en los primeros 10 grados y más aún en los primeros 5 grados de Acuario concretamente, de Leo, de Escorpio y de Tauro son las que lo pueden llegar a sentir en términos personales de una forma mucho más contundente. Ver el Sol es bastante fácil porque en realidad es el primer decanato de cada uno de estos signos. O sea, los acuarianos que cumplen durante enero, los leoninos que cumplen durante julio, los taurinos que cumplen durante abril y los escorpianos que cumplen en octubre. Esas personas tienen el sol en los primeros 10 grados y obviamente cuanto más cerca es del día 21, 22, cuanto más en ese recorrido están, más claramente lo van a sentir. Y esto es porque Plutón en ese tránsito va a hacer o cuadratura, oposición o conjunción a este planeta. Después para ver la luna, el ascendente, ya hay que ver la carta natal y yo voy a dejar las páginas donde se puede ver y se puede sacar de una forma muy sencilla hoy para ver nuestra carta natal y al menos ubicar eso, ¿no? Si está dentro de los primeros 10 grados o si está dentro de los 5 grados, aún más. Obviamente también que si uno tiene a Venus o si tenemos a Marte o algún planeta de los personales, también va a ser un movimiento que lo van a sentir y también uno puede chequear eso como, bueno, qué planetas tengo en esos primeros 5 grados o en esos 10 primeros grados de estos 4 signos. Para hacer un repaso como bien sintético, me parece interesante que saber que los tránsitos de Plutón lo que vienen a pedirnos es una transformación profunda, ¿no? O sea, lo que vienen a traer es cierto movimiento profundo en nuestras estructuras y nos viene a pedir una claramente muerte y transformación, es la definición que plantea un poco Plutón. Dejar las estructuras que ya son conocidas, que ya no tienen tanta riqueza, que ya no tienen que ver con cuestiones más vitales y que siguen ahí adentro nuestro, identificados prácticamente como estatuas, ¿no? Como en un mausoleo. Eso que nosotros decimos, bueno, esto no se mueve, Plutón lo que nos va a pedir es, esto sí se mueve porque esto tiene que ser revitalizado, porque la vida es un circuito de movimiento constante. Si lo pensamos en términos del Sol, un poco lo que va a venir a cuestionar y lo que va a venir a pedirnos una transformación profunda tiene que ver con la identidad, con eso, con ese yo soy y con esa identidad que yo construí y en donde me siento segura. Eso que ha hecho y que ha definido un quién soy, ¿no? El sol tiene mucho que ver con esto, con mi identidad. La luna tiene que ver con nuestro mundo afectivo, pero nuestro mundo afectivo que nos da seguridad. Entonces, Plutón en tránsito, si toca la luna o si hace algún aspecto fuerte hacia la luna, lo que va a pedir es transformar ese mundo emocional. Eso donde yo me siento segura, viene a moverse y viene a transformarse y me viene a pedir madurar mi mundo emocional. Pensemos que la luna es un sistema emocional de seguridad, pero también muy inconsciente, ¿no? También muy agarrado al origen. Entonces, hay algo ahí que tiene que ser madurado y que Plutón va a pedir determinado tipo de movimientos para que esa luna pueda ir madurando y pueda ir hacia lugares más vitales. En Venus, por ejemplo, va a estar tocando todo lo que tiene que ver con temática vincular, más ligado a la pareja y también con cuestiones en relación a la valoración personal y a partir de eso, cómo yo me dispongo hacia el mundo, cómo yo genero recursos, cómo me vinculo y demás. En Marte, por ejemplo, si hace un aspecto fuerte a Marte, va a tocar mucho lo que tiene que ver con la vitalidad y con lo que deseo, ¿no? Con lo que me motiva, con mi pulso vital.
Y en el ascendente, que también es una posición de las más importantes junto con el Sol y con la Luna, probablemente aparezca algo en relación al destino, ¿no? O sea, en este caso sí va a ser más importante si es en el ascendente, en Acuario, dentro de los primeros 5 o 10 grados. Para los 10 grados yo creo que todavía no va a sentirse, pero a medida que Plutón se vaya acercando, puede llegar a sentirse, pero creo que si uno está dentro de los primeros 5 grados, el ascendente en Acuario, ahí sí se va a sentir más claramente. Obviamente esto hay que verlo en la carta natal, para eso está bueno como esto, verla un poco y entender que si tenemos algún planeta personal importante que esté, sobre todo en Acuario, pero también para Leo, Tauro y Escorpio, que esté dentro de ese rango, primero calculamos los primeros 5 y después, si no, vemos hacia los 10 cuánto hay y sobre todo cuánto lo vamos sintiendo. A mí me parece importante porque los tránsitos de Plutón muchas veces nos desestabilizan y nos trae situaciones que nos generan como incomodidad y sobre todo mucha resistencia, ¿no? O sea, Plutón viene a atentar contra bases que están muy dormidas y que están muy quietas hace mucho tiempo y lo primero que se activa dentro nuestro es una resistencia a no perder nada y a que nada se salga de control. Cuando podemos verlo esto como un proceso de maduración, un proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, y podemos entender que esto es saludable para nosotros y que siempre que tenemos un tránsito de Plutón, la verdad que es una gran oportunidad frente a la vida para tener vidas más plenas y vidas más auténticas, podemos ir acompañando este proceso y este tránsito y esto que nos va invitando, y para eso tenemos que pensar que también son largos, que llevan 2 o 3 años. Es como un pulso que por momentos lo sentimos más y por momentos se va acomodando y lo volvemos a sentir más y eso nos permite ir acomodando también, pero sí tener en cuenta que por un lado hay un gran movimiento colectivo que va a llevar mucho tiempo a desarrollarse y que de hecho creo que ya estamos viendo bastante, ya estamos en una sensación bastante acuariana, sobre todo porque tuvimos esta conjunción Saturno-Júpiter ya en Acuario, mostrándonos un tiempo acuariano. Ahora ya el año pasado entró ya Plutón en Acuario y después volvió Capricornio y ahora volvemos a tener otra entrada, entonces hay algo que ya se ve y se siente, pero me parece que en términos personales está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo porque en este primer tiempo y durante todo el año puede haber mucho movimiento en la vida de cada una, de cada uno y necesitemos ir metiéndonos más profundamente con nosotros.